cada nación debe encontrar su propio camino para convertirse en un país desarrollado, lo cual depende de sus características propias. No obstante, todos los caminos al desarrollo deben pasar por los 17 objetivos básicos del desarrollo sostenible. Hoy profundizamos en ellos, en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Como tú bien lo dijiste, los ODS se firman en el 2015 por más de 193 países y está compuesto de 17 objetivos que para mí ponen foco y dimensionan los problemas y las carencias más importantes que debemos de resolver a nivel mundial, como son la pobreza extrema, la igualdad de género, la salud, el bienestar de las personas, la conservación de la naturaleza, el cambio climático y otros, ¿no? Para mí son esta hoja de ruta que nos permite a todos, no nada más a los países, sino a todos los que lo conformamos, a las empresas, a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, a los medios de comunicación, a todos, que nos permite tener un foco de hacia dónde tenemos que enfocar nuestro talento, nuestra energía, nuestros presupuestos, nuestras inversiones, nuestras innovaciones, ¿no? Para poder entre todos poder ir cerrando estas brechas de desigualdad que hay en el mundo y obviamente el tema del cuidado del planeta, que es fundamental. En resumen, los ODS dictan poner fin a la pobreza y al hambre, procurar la salud y la educación de todos, igualdad de derechos para todos, un uso sustentable de los recursos naturales, reducir la desigualdad, promover la paz mundial y combatir al cambio climático. Ningún desarrollo está completo sin la búsqueda de la consecución de estos objetivos, que son en esencia lo primordial que debemos perseguir. Sin embargo, muchos gobiernos distraen recursos escasos en otros objetivos mucho menos importantes o incluso contradictorios. Y por un lado tenemos un mundo que ha prosperado enormemente, ¿no? Que ha crecido, que ha generado muchísima riqueza, pero también esta expresión de mucha gente se nos ha venido quedando atrás. Y quizá la peor expresión del que se queda atrás pues es la pobreza y dentro de la pobreza extrema o la pobreza alimentaria. Platícanos un poco de eso y ¿tú crees que sí la podamos eliminar? ¿Tú crees que la podemos eliminar en México? Yo creo que este tema tiene que surgir de la colaboración entre todos los sectores. Hemos visto en México en algunos casos que hemos podido ir disminuyendo pobreza. Sin embargo, ante temas como lo que estamos viviendo ahora de la pandemia y la crisis, pues evidentemente este tema se exacerba. Suben otra vez los índices de pobreza y debiera ser nuestro foco. El foco y el objetivo de esta agenda, como su lema lo dice, es no dejar a nadie atrás. Entonces, si no ponemos realmente nuestra innovación, nuestras inversiones para trabajar en aquellas cosas que decimos sí mueven la aguja, ¿no? Y que empecemos por lo más básico, ¿no? Estamos empezando quizá por muchos temas y no estamos enfocando en lo más básico, que es que hay personas que todavía en nuestro país mueren de hambre, ¿no? Entonces, para nosotros sí es posible, siempre y cuando no nada más las instancias destinadas a ello focalicen, sino todos, ¿no? De manera integral, entendiendo como un tema sistémico, entendiendo dónde están esas brechas específicas y realmente poniendo manos a la obra de manera colaborativa en ello. Tú estás en Nuevo León, que también es un estado que proporcionalmente con respecto a otros es mucho más rico y aún ahí hay pobreza extrema. ¿Tú qué opinas? ¿Sí está en nuestras manos poderla eliminar y cómo? Como bien me lo dices, en Nuevo León, en este tema nos hemos puesto manos a la obra desde hace cerca de 5 años, particularmente la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, los bancos de alimentos, las universidades y los ciudadanos, ¿no? En este caso hemos podido
diseñar un modelo, que hay que partir de ahí, diseñar un modelo que nos permita entender cuáles son, digamos, los 3 pilares que nos van a ayudar a erradicar este problema de la pobreza extrema, particularmente el alimentario. Identificamos el tema del desperdicio de alimentos, el tema de la nutrición, obviamente, y del atender a aquellas personas que lo necesitan, que necesitan la asistencia en este sentido. Y por último, el desarrollar capacidades que permitan que el resto de las personas salgan del círculo de pobreza. Fíjate que tú que has estado muchos años en esto, y yo que ya tuve la oportunidad un poco a través de ti y de algunos otros amigos de Monterrey de conocer los bancos de alimentos, y justamente estuve hace poco también con Federico, el presidente de la asociación en Chiapas, yo veo que más que el problema técnico, porque hay mucha más capacidad de generar alimentos que necesidades, a ver tú que me reflexionas, yo veo que todavía vivimos en una sociedad donde pues ese no es mi problema. Es más, diría, ese es problema del gobierno. Tenemos una sociedad que interpreta que todos esos problemas son del gobierno y quizá no hemos tenido la capacidad como sociedad de hacer ver que son nuestros problemas. Entonces, fíjate, a nivel internacional me parece que esa frase es maravillosa, que nadie se quede atrás, pero no está socializada. ¿Qué ideas hacia adelante? Porque yo creo que hay mucha más capacidad, pero pues este es problema de otros. Sí, qué pena, ¿verdad? Qué pena que pasen esas cosas, pero ¿y yo qué? ¿Yo por qué tengo que participar? Creo que ahí es donde tenemos el reto mayor. Sí, por un lado sí está el tema obviamente de derechos, pero por otro lado estamos claros que si seguimos así, más gente se va a ir quedando atrás, ¿no? No hemos visto que esto avance, al contrario. ¿Qué hemos visto en otras mejores prácticas? Yo tuve la oportunidad de tener un acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos de Egipto, por ejemplo. Imagínate que en un país como Egipto, donde hay un alto grado de pobreza, sí se propusieron como propósito erradicar la pobreza alimentaria y ahí van, ¿no? Entonces, identificamos realmente que esto tiene que ser visto como ese modelo sistémico, ¿no? Como un modelo de negocio que realmente mueva la aguja. Eso es un ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos el trabajo que podemos hacer con los hoteles, con los restaurantes, ¿no? Con los supermercados, con quienes aquí en Nuevo León ya estamos trabajando, pero que diariamente tienen desperdicio de alimento que está en buen estado. ¿Cómo le hacemos para que realmente de ahí haya toda una logística para que conjunto con las organizaciones de la sociedad civil que atienden el tema alimentario pueda haber realmente un trabajo colaborativo? En Egipto, por ejemplo, ya tienen cerca de 20 negocios sociales, ¿no? Negocios con impacto social que al final son autosostenibles, que trabajan en el campo, que trabajan en el procesamiento de alimentos, que al mismo tiempo tienen ingredientes nutricionales, en fin, toda una serie, toda la sociedad, desde la trinchera de cada quien, las universidades en investigación, en el trabajo con los estudiantes, voluntarios, servicio social, pero también emprendedores innovando en nuevos modelos de negocio, en fin, todos volcados al tema, ¿no? Y de esa forma es como ellos han podido, con manuales, con trabajo de emprendimiento, con empresas sociales, con leyes, podido realmente revertir el tema. En Hora Futuro, México y el Mundo, hemos platicado con muchas y muchos mexicanos emprendedores e innovadores que están haciendo una inmensa contribución para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos conocido, por ejemplo, a quienes crean empresas rentables que generan recursos adicionales para alimentar y otorgar empleos sostenibles en el tiempo a gente en situación de calle. A quienes dan créditos muy baratos a los pequeños agricultores que antes no tenían cómo crecer. A quienes llevan electricidad a las comunidades más alejadas. Y a quienes empoderan a las mujeres y contribuyen a construir un mercado laboral más equitativo. Los gobiernos son importantes, pero los ciudadanos somos mucho más. Somos la gran mayoría de la sociedad y entre nuestras filas hay millones y millones trabajando por un México mejor. Todos podemos aportar algo o mucho para construir este mundo mejor. Creo que es el reto. Yo creo que a veces estos temas, hay dos formas de enfrentarlos. Una es por convicción, porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer. Pero la otra, creo que nos ha faltado vender mejor el argumento de que también es por conveniencia. Si mucha gente se te va quedando atrás, tú no estás seguro, ¿no? O sea, a veces queremos resolver los temas de la inseguridad, pero otra vez,
Alguien lo tiene que resolver. Debemos combatir la violencia de género, la pobreza y no permitir que nadie se nos siga quedando atrás. Además de que es lo que debemos hacer por ética y por justicia, también es lo que nos conviene a todos. No nos cansaremos de decirlo. Mientras haya gente viviendo en malas condiciones, el bienestar de todos, incluyendo el de nuestras familias, está en riesgo. No hacerlo incrementa el riesgo del surgimiento de pandemias, el crecimiento del crimen organizado, el surgimiento de opciones políticas extremistas que llegan al poder y tienen como consecuencia el estancamiento o la recesión económica. No dejemos que la gente se nos quede atrás, porque es lo justo y porque es lo que más nos conviene. Cambio climático. Cada vez estamos viendo más huracanes, más violentos, estamos viendo los incendios en California, también allá en Grecia. ¿Qué ves tú en el tema del cambio climático, que también es uno de los temas centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Aquí también ha sido un tema en donde no hemos agarrado el toro por los cuernos todos, ¿no? Y también hablo de todos. Hemos ido dejando que otros, ¿no? Y aquí hay que acelerar el paso. Para mí es el tema fundamental. Estamos rompiendo récords en huracanes, inundaciones, sequías, incendios, ondas de calor. Estamos al borde del abismo y aunque se supone que lo sabemos, actuamos con tanta tranquilidad que parece que no lo supiéramos. Ya no tenemos margen de maniobra. O reducimos a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero en esta década, o sufriremos consecuencias peores de las que imaginamos y cuando queramos actuar será demasiado tarde. Yo creo que este es un tema en donde la sociedad está levantando la voz, los jóvenes están levantando la voz, pero no nada más están levantando la voz, sino están proponiendo soluciones. Entonces, si ya sabemos que esto va en aumento, ¿por qué no somos una sociedad que previene? ¿No? ¿Por qué no nos concentramos en la prevención? Siempre dejamos que nos llegue, ¿no?, el agua hasta acá, y eso trae pérdidas, primero, humanas, que no lo podemos seguir permitiendo. Segundo, económicas. Terceras, en infraestructura, etcétera. Cuando hay muchas de estas cosas que pudiéramos estar trabajando en conjunto con el gobierno, con las universidades, para realmente fortalecer a las personas, las infraestructuras, y darnos cuenta que si prevenimos vamos a tener menores pérdidas humanas y económicas, y tenemos que voltear nuestra mirada a la prevención, Enrique. Eso para mí ha sido un tema fundamental, pero todavía no estamos ahí. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocemos de paz y prosperidad. Ponen el camino más elemental y prioritario que debemos seguir para alcanzar el desarrollo y no desperdiciar recursos en otras cosas de mucho menor importancia. Es fundamental la acción del gobierno para alcanzarlos, pero no basta con ella. Muchas veces los gobiernos están rebasados por falta de recursos, de visión o de capacidad. Por ello, las y los emprendedores e innovadores son actores clave en la consecución de estos, los verdaderos objetivos de la humanidad. Necesitamos de todos, sobre todo de las y los más jóvenes, y confiamos en sus capacidades para contribuir con este gran reto de dar viabilidad al mundo y al futuro de la humanidad.